¿por qué nos gusta tanto el entretenimiento de terror? Desde películas, videojuegos, series y libros que nos hacen erizar la piel, gritar y saltar del asiento. Técnicamente estamos sufriendo, estamos horrorizados. El horror que se mira en la pantalla se transmite a tu cerebro y lo extrapolas al sitio en el que te encuentras. Es decir, tu casa o el lugar donde estés se vuelve aterrador. Ya sientes que hay 1001 fantasmas acechando. Tu ritmo cardíaco se acelera y es muy posible que tengas pesadillas esa noche. Así que de nuevo pregunto, ¿por qué regresamos a una sala de cine de terror o a comprar otro videojuego del mismo género? ¿Por qué? Autores como Stephen King se han hecho de bastantes dólares por sus libros, pues ha vendido más de 350 millones de libros en todo el mundo, y esa cifra seguramente ya está muy desactualizada. Y en los Estados Unidos, en los últimos 20 años las películas de terror han generado casi 8,000 millones de dólares. Vamos a escudriñar un poco nuestro cerebro cuando experimenta estas sensaciones. ¿Qué pasa ahí? Así que bienvenidos a Leonel Molva y el terror. Por ahí se rumora que en el estreno de la película del Exorcista, allá por el 73, que por cierto la gente hacía filas eternas para comprar un boleto, algunas personas tuvieron que salirse de la función porque no aguantaban las escenas. O incluso un adolescente se desmayó en la misma función. ¿Cómo se desarrolla el miedo entonces? Se sabe que el miedo es un mecanismo de sobrevivencia en situaciones que se consideran de peligro. Pero en una investigación que se realizó en la Universidad de Aarhus en Dinamarca y que publicaron a finales del 2018, llegaron a la conclusión de que las personas que miran películas de terror encuentran satisfactoria la experiencia porque se imaginan a ellos mismos dentro de la historia, como si se entrenaran para enfrentar alguna situación similar, como por ejemplo una invasión zombie, como en The Walking Dead o Resident Evil. ¿Imaginan ellos qué harían o cómo actuarían? ¿No les ha pasado? A mí sí, a mí ha pasado muchísimo cuando veo alguna de estas películas de terror, sobre todo Resident Evil, por eso la cité, que me imagino qué haría yo en lugar de los protagonistas. ¿Para dónde correría? ¿Con qué me armaría? ¿Con quiénes me aliaría? ¿En dónde me ocultaría? ¿A dónde iría? Todo lo que termine en IA me lo preguntaría. Matthias Claesen, en su charla Lessons for a Terrified Horror Researcher o Lecciones de un investigador del terror aterrorizado, nos habla de la investigación que realizó. Buscó en los perfiles de los entusiastas del terror y encontraron que más de la mitad, o sea, el 50% de los encuestados afirmaron disfrutar del material de terror. El 29% respondió que no disfrutaba y que el restante 17% no supo bien qué contestar. Me pregunto de ese 29%, si es un entusiasta del terror, ¿por qué lo sigue viendo si no le gusta? Quizás sea tema para otro podcast. Todos esos medios de terror funcionan provocando el que él llama sistema de miedo en evolución. Este sistema lo seguimos desarrollando hoy día, de hecho, pero es necesario entender de dónde viene, de dónde es posible que venga. Entonces vamos a remontarnos a unos miles de años atrás en la historia de la raza humana. Pues verán, nuestros antepasados vivían en el peligro extremo, y no exagero al decirlo de esa manera, pues en la mayoría del tiempo animales enormes los acechaban. Tenían que buscar la manera de alejarlos durante el día y en los momentos donde se encontraban más vulnerables, o sea, por la noche. Además de que enfrentaban en muchas ocasiones por primera vez varias enfermedades. Y desde luego, también ellos mismos eran sus propios enemigos. Así que, para esto tuvieron que desarrollar un sistema de alerta / miedo que los mantuviera vivos. Hoy en día, como les decía,
seguimos con ese sistema, aunque desde luego los temores, o mejor dicho, aquello a lo que tememos o lo que nos da miedo, ha cambiado. Es decir, ahora de lo que nos cuidamos es de algún asalto en la calle, que nos roben el automóvil, o no sé, no nos estamos cuidando, vaya, de que un tigre de dientes de sable nos vaya a devorar durante la noche. Entonces, los medios de terror, como las películas, los videojuegos o los circos, estimulan este sistema. Lo llenan de elementos imaginativos que te hacen sentir en peligro. Elementos como los zombies, el fantasma, el demon, el pinche diablo, el Chucky's, el Jason, el Michael Myers, etcétera, etcétera, etcétera. Retomemos la pésima actuación que vieron al principio del video. Ustedes se pusieron en mi lugar. El misterio de qué es lo que se escuchó. La oscuridad de las escaleras. El misterioso sonido, que viene del cuarto. Todo eso les provocó suspenso, temor, zozobra y estimuló sus sentidos. Y esto a su vez fortaleció sus respuestas ante posibles amenazas. A esto le llaman ansiedad simpática, que los llena aún más de fuertes sentimientos. Si no sintieron eso es porque yo actúo pésimo, pero si ven cualquier otra película de terror, seguro que lo podrán sentir. Entonces, este círculo de ponerse en lugar del protagonista positivamente da como resultado que salgas de la sala emocionado y hasta con ganas de que algo así suceda para que se armen los pinches chingadazos. Esto también está respaldado por el jefe de laboratorio de neuropsicofarmacología y estimación temporal de la Facultad de Psicología de la UNAM, el profesor Hugo Sánchez Castillo. Y claro que recuerdo ir al cine, ir a ver alguna película de terror y salir emocionado, salir excitado, pero no de una manera vulgar, sino con esas ganas de que ojalá ahorita que salga pues, se armen el apocalipsis y pues órale, ¿no? Ando con toda la energía y todo emocionado y volvemos a lo mismo, pensar qué haría yo. Ahora bien, el miedo también tiene que ver con el sistema prefrontal del cerebro, pues cuando se está totalmente desarrollado nos permite entender que lo que estamos viendo solamente es una película y que la niña del aro no se saldrá del televisor. ¿O sí? Es por eso que las películas de terror y los videojuegos están destinados a los adultos. Por eso tienen un sistema de clasificación para el público en el que están dedicados, ya que los infantes no tienen esta corteza prefrontal totalmente desarrollada y no pueden ser capaces de discernir que lo que está pasando en pantalla no es real. Y ojo aquí, los niños pueden quedar muy traumatizados al ver una película de terror. Y es que solo imagínense, ellos creen que lo que vieron es muy real. Solo pónganse en su lugar. Ellos creen que lo que están viendo es real y que está pasando. Es entonces muy traumatizante. Ojalá no les haya pasado nunca, pero si sí, cuando vivieron un asalto, cuando vivieron una experiencia sumamente desagradable, queda uno con esa sensación, queda uno, como dicen vulgarmente, pero que es muy cierto, queda uno traumado, ¿no? Porque pasó esa anécdota, ese suceso. Los niños es lo mismo cuando ven una película de terror. Pero bueno, hablando de los videojuegos, de los de terror, obviamente, es una joya poder jugar un videojuego de terror. De verdad es impresionante. ¿Notaron no solo lo que acabo de decir, sino la emoción con lo que lo dije? Es precisamente esta emoción que estimula nuestro sistema del miedo en evolución. Les recomiendo muchísimo los videojuegos como Dead Space, Resident Evil, Silent Hill, Alone in the Dark, The Evil Within, con DevNet, Dino Crisis, Outlast, etcétera, y un largo etcétera de videojuegos de terror. Pero ¿qué tienen en común todos estos que les mencioné?
Pues nada más y nada menos que el hecho de que tú eres el protagonista. Así que la inmersión sensorial es por tanto más profunda. Intenten un día jugar, por ejemplo, Resident Evil 7 con las gafas de realidad aumentada de la PlayStation. Es como un paso más avanzado en el entretenimiento, o más bien en el entrenamiento que estás tomando para cuando se llegue el fin del mundo. Todos estos elementos en pantalla, que no solo son los monstruos o los fantasmas, etc., sino los sonidos, también los efectos musicales, la iluminación, todo esto en conjunto nos lleva directamente al sistema de miedo en evolución. Y dan como resultado un salto en el asiento, un grito. Por tanto, se acelera el corazón, te sudan las manos, te dan escalofríos. Todo esto es una gran reacción defensiva que lleva miles de años en desarrollo. Por cierto, Matías nos recuerda que los escalofríos son una reacción rezagada. Los escalofríos que llevan a que se te erice la piel funcionaban mejor cuando el humano estaba casi todo cubierto de cabello. Así que cuando estaba frente a una amenaza, se erizaba para poder intimidar. ¿Sí? Justo como los gatos y los perros hacen cuando ven a otro animal. Si esto no funcionaba y la amenaza en cuestión no era intimidada y no contaban con las armas adecuadas o el número de miembros suficientes para enfrentar la amenaza, ¿qué hacían? Pues a correr, ¿no? Pero antes de huir, se activó una cascada química en el cerebro. Y todo comienza con la desactivación de la ya mencionada corteza prefrontal. Pues esta se detiene. ¡Pum! Y chistoso, porque al apagarse se activa la amígdala. Qué chingones efectos estoy haciendo. Bueno, más bien, no es que se active la amígdala, más bien su actividad aumenta. Este pequeño frijolito que se encuentra en el sistema límbico del cerebro y precisamente se encarga de alertarnos. A continuación, la señal llega al hipotálamo y este, a su vez, controla cómo funcionará el sistema nervioso y te dirá: córrele a ALB, culito pero sanito. Mejor que digan aquí corrió que aquí murió. Entonces emprendes una huida épica y hasta sobrehumana, pues con esta respuesta podrías subir o brincar una barda, cargar algo sumamente pesado o correr por kilómetros sin apenas sentirlo. Cuando ya estás listo para correr, la respuesta química sigue, pues la señal llega a las glándulas suprarrenales y esta libera noradrenalina que aumenta la presión arterial y el ritmo cardíaco, y la epinefrina que ayuda a que escapes. Estos dos son neurotransmisores. Ahora, también están los gritos. ¿No les ha pasado que de repente están en algún lugar público como en la Azteca, ¿no? En Ofertas Paco, en Fantasías Miguel, en los Aurreraces, los Walmares, o si eres más fresa en los Altosanos, y que de repente alguien grita? Lo primero que haces es voltear, ¿cierto? Y, ¿quién chingados gritó? ¿O qué pedo que está pasando, no? Ya después te das cuenta que solo era un grupo de adolescentes jugando, queriendo llamar la atención o capturando un gimnasio en Pokémon Go. Pues precisamente para eso fue diseñado el grito, para llamar la atención o mandar pues una señal de alerta a otros individuos, y que también funciona, ojo, no para la alerta a otros individuos, también funciona para alejar a algo o a alguien. El horror no solamente estimula el sistema del miedo en evolución. De hecho, si lo piensan, pues es lógico, ya que es un sistema en evolución, como lo menciona su propio nombre. El horror o el miedo nos ayuda a afinar o a fortalecer este sistema, y para ello Matías Claesen hace una analogía bastante interesante con un mecánico. Es como cuando llevas a tu auto al mecánico a la agencia, ¿no? El mecánico revisará que todo esté bien, se asegurará que las bolsas de aire y el sistema ABS estén funcionando. Esperamos que nunca vayas a necesitar de eso, porque nunca quieres estar en esa situación,
pero definitivamente quieres que funcionen. Pues lo mismo pasa con el sistema del miedo en evolución, ya que a través de que te expones o expones el sistema al terror, se puede ejecutar una prueba de funcionamiento. Así te aseguras de que todo esté funcionando bien y lo mantienes afinadito. El horror nos permite aprender cómo se vive cuando se está realmente asustado, y esto nos permite lidiar y controlar los sentimientos negativos. Nos da entrada a mantener y perfeccionar las habilidades de afrontamiento y saber cómo actuar en situaciones críticas en la vida. Existe un estudio que nos cuenta que los más acérrimos al terror exigen en los medios de terror más terror, ya que desarrollan una especie de resistencia a estos estímulos al exponerse tanto a ellos. Por otro lado, el Dr. Steven Schlussman, espero haberlo dicho correctamente, nos cuenta, después de una divertida anécdota donde cuando él era un niño de 11 años, que por cierto, paréntesis aquí, la edad de 11 años es el promedio en la que una persona ve su primera película de terror. Él a esta edad estaba en su casa. Nos cuenta que un vampiro se asomó por la ventana. Él naturalmente se asustó y corrió. Se encierra en el baño, donde con un abate-lenguas, porque su papá tenía ahí varios porque era doctor, hizo un montón de cruces. Lo gracioso, menciona él, es que es judío. Jamás en su vida había hecho una cruz, pero conocía las reglas para alejar a los vampiros, ¿no? Bueno, el Dr. Steven es psiquiatra infantil, escritor también de novelas de terror, cuentos de terror, ha estado involucrado en películas y hasta videojuegos del mismo género, e inclusive estuvo trabajando en realidad virtual para experimentar estas emociones de terror. Fíjense que él, por su naturaleza de psiquiatra, también se ha preguntado lo mismo: ¿por qué fregados somos tan gustosos del terror? Él toma el terror desde un punto de vista muy interesante. Él se pregunta, ¿qué es lo que nos enseña el horror sobre nosotros mismos? ¿Hay algo oculto o enterrado en todo el gore y el lore del mundo del terror? Su respuesta es afirmativa, pues el horror nos permite hacer preguntas incómodas que en cualquier otro escenario estaría muy mal visto hacerlas. Pone como ejemplo a Freddy Krueger. Alerta de spoiler. Freddy es un demonio, que en un inicio era humano. Como humano realizó actos muy siniestros, ¿no? Lo atraparon, pero algo así como una especie como de mafia lo liberó para que el propio pueblo tome justicia con sus propias manos antes de que los niños crezcan. Así que el pueblo lo atrapa y lo queman vivo. Ahora, él se pregunta, ¿realmente alguien merece ese final? Freddy ahora mata niños en sus pesadillas, niños que no tenían nada que ver con él. Todos, al momento de ver la película, creyeron en el debido destino que este personaje tenía que tener. ¿Pero realmente un ser humano merece ese final? Hablamos de otro ejemplo. La película de Salem's Lot. Un par de hermanos, uno más mayorcito que el otro, van ya tarde a casa. Ya se les hizo noche y la única manera de llegar a tiempo es cruzar por el bosque, donde claramente ya les habían advertido que no lo cruzaran. Pero al final terminan haciéndolo. Acto seguido, el hermano mayor sale del bosque literalmente al jardín trasero de su casa. Cuando voltea, ya no está su hermanito. Naturalmente se alarma y va a decirle todo a sus papás. Los padres mandan al hermano a su habitación, al segundo piso, y ellos salen a buscar al hermano pequeño. Allí es cuando aparece el hermano menor en la ventana de su hermano, pero este ya está transformado en vampiro, porque un vampiro en el bosque lo mordió. Aquí es cuando Steve presenta la disyuntiva. Steve, recuerden, es el autor de este estudio. Aquí es cuando Steve presenta esta disyuntiva de dejar o no entrar a su hermano a la habitación, porque ya sabes, es un vampiro, ¿no? Obvio que tiene que dejarlo entrar porque es su hermano,
Y eso está bien, porque es un vínculo de sangre, el cual no importa el hecho de que ahora su hermano es un vampiro. Ahora, él cambia de la ecuación el hecho de que su hermano es un vampiro. Y ahora dice: no dejaré que mi hermano se siente en la mesa porque es un criminal. O no dejaré que mi hermano se siente a cenar porque es un drogadicto. O no compartiré la cena con mi hermano porque no votó por el mismo men que yo voté. ¿Sí ven? Es un aspecto del cual tenemos que detenernos a pensar. Porque quizás el ejemplo de que es un vampiro, pues bueno, es un vampiro. Pero llevamos estos mismos comportamientos a algo más social y lo hacemos muy seguido. El cerebro nos hace hacer trucos para poder llegar a estos análisis profundos de las películas de terror y nos lleva a realizar procesos metacognitivos, es decir, analizar por qué pensamos lo que pensamos. Por ejemplo, cuando sales de ver esa película en el cine y le dices a tu acompañante: ¡qué perrísima película acabo de ver! Y él o ella te contesta: ¿por qué te pareció buena? Tú te quedas pensando: cierto, ¿por qué me pareció chida la película? O sea, tienes que pensar en por qué pensaste eso. Los payasos son otro gran ejemplo de esto. Steve Schlossman nos lo pone. ¿Por qué los payasos nos dan miedo? ¿Un payaso en una fiesta? Ok. ¿Un payaso en un circo? Ok, chido. ¿Un payaso en plaza de armas? Pues ok, pues ponen música ahí media rara. Gritan mucho. Pero ok. Ahora, un payaso en la noche, frente a tu casa, con un cuchillo de carnicero en la mano y mirando fijamente a tu casa, eso ya no está tan chido, ¿no? Porque es un momento que no encaja con el patrón. Es un momento metacognitivo en el que dices: aquí no encaja este rollo. Y esto da entrada a los patrones. Si a alguien le enseñas la foto de la carita de mi perra Nala, la gente te dirá: bueno, este es un perrito, es un chihuahua. Le preguntarás por qué y te dirá: porque tiene ojos muy saltones, es pequeña, delgada. De igual manera, si le enseñas la foto de un ave, te dirá que es un ave por su pico, tiene plumas, etc. Es decir, sabe reconocer patrones. Los patrones de un perrito y los de un ave. ¿Ok? Este reconocimiento de patrones comienza desde muy jóvenes y nos ayuda para saber identificar que cuando algo que no está dentro del patrón no está del todo bien y que hay que estar alertas. Ahora, si pongo a Nala, pero le coloco un pico de ave, inmediatamente te brincará esa disonancia cognitiva. Ahora, esa disonancia que te manda una alerta de que algo no está bien y te alejes, ¿será la fuente del prejuicio? Piénsalo. ¿La fuente del racismo? Algo que se parece mucho a ti, pero es algo levemente diferente. Son las preguntas que el formato del terror nos permite hacernos. Ahora, el terror, por otro lado, crea comunidad. De hecho, es una comunidad. El terror nos conecta y eso, en palabras de Steve, y en lo cual también yo coincido, es oro para nuestros cerebros sociales, pues crean conexión para protegerse uno al otro. No solo con el que está a tu lado, sino con el personaje que está en pantalla y decirle: pendejo, no vayas para allá, córrele, no abras la puerta, no bajes al pinche sótano, y si vas a bajar, llévate una pinche lámpara y no el encendedor Bic que te encontraste tirado, ¿no? Tío, aléjate de mí. No, eso no. Entonces, ya se creó esta unión con las que están a tu lado y el protagonista de la película. Como ven, volvemos al inicio. Te sientes parte de la historia, de la película, o del videojuego, de lo que estés viendo, de la serie. Los medios de terror, entonces, te llevan a reflexionar y cuestionar si lo que haces es correcto. Te ayudas a evaluarte, a pulirte y ser mejor, amarte más, incluso, y como consecuencia,
amar a los demás. El horror puede ayudarnos a encontrar y ampliar nuestros límites. Así que, como dice Matías, la próxima vez que sientas miedo por una película de terror, un videojuego, una novela o cualquier situación, solo recuerda que estás beneficiándote, pues estás calibrando y afinando y evolucionando tu sistema del miedo. Si te gustó este episodio, no olvides por favor darme un like, tanto aquí en YouTube como los videos que suba a Facebook, que por cierto ya tengo mi página dedicada especialmente a mi podcast, se llama Leonel Molva, y por favor sígueme ahí también, suscríbete para más contenido y bueno, nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias.